todo, antes de nosotros hablar de las ayudas diagnósticas referentes a este tipo de microorganismos, quiero saber si ya en la clase de bacterias hablaron sobre los focos gram positivos. ¿En qué van? ¿Sí ya esa teoría la vieron? ¿O no la han visto? Digan sí, digan no, no sé. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí la vimos. Gracias por contestar. Sí la vieron. Bueno, entonces, antes de yo hablar de una ayuda diagnóstica, tengo que, primero que todo, saber cuáles son esas enfermedades que producen estos microorganismos, cómo son las manifestaciones clínicas, cuáles son parte de nuestra flora normal, cuáles son patógenos, por qué se necesita saber de todas estas cosas, porque cuando vamos a hacer la parte diagnóstica y sobre todo microbiológica, pues ustedes, los médicos, son los que van a formular los que van a enviar esas pruebas de laboratorio y a su vez también tienen que saber cuáles son las muestras que contienen esos microorganismos, porque pues si no, no estamos haciendo absolutamente nada. Y recuerden que esta parte del laboratorio va de la mano con la teoría, por eso se llama patología infecciosa. Partimos del microorganismo, del comportamiento del microorganismo, cómo se manifiesta, cuál es la clínica que ese paciente requiere, cuál es las ayudas diagnósticos para evidenciar la presencia de él, o sea, hacer esa identificación y a su vez, pues, cuál sería ese tratamiento a seguir. Entonces, si yo tengo esta población microbiana que es de las más abundantes, pues tengo que saber si produce gripa, si producen diarreas, si producen enfermedades de la piel, etcétera, 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 para entonces pues decirle al paciente qué muestras le tienen que recolectar para llevarlas al laboratorio de microbiología y hacerle el respectivo análisis. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cuáles son esas enfermedades que pueden causar a nivel general, ¿no? Y ahorita vamos a hacer la división. A nivel general, esos focos gram positivos. ¿Quién me dice? A ver, más por ahí para poder ver, por no. ¿Quién me dice? A ver. Bueno, por acá me escribieron en el chat, levantaron la mano, ¿sí? ¿Quién la levantó? A ver. Evelyn, cuéntame, Evelyn. Profe, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Pues hablamos un poco de lo que es Staphylococcus aureus, entonces Ajá. que puede dar lesiones a nivel de la piel y también a nivel gastrointestinal. Y espero que la verdad no me acuerdo de todas. Sé que vimos esa y esa tenía varias como enfermedades pues a nivel de la piel. Entonces hablaba de que se podía presentar en folículos pilosos, el forúnculo. Sé que tenía varias clasificaciones, pero específicamente no me acuerdo de todas ahorita. Bueno, muy bien. ¿Y el Staphylococcus aureus es un patógeno o forma parte de nuestra flora normal? Esa pregunta es para todos. Forma parte de nuestra flora normal. Se volvía patológico cuando había, digamos, algún desequilibrio en cuanto a temperatura, pH o algo así. Pues. Cuando nos inmunosuprimimos, ¿sí? O cuando hay una lesión, en el caso de la piel, que esté una lesión abierta, y como tenemos una gran cantidad de ellos, pues ellos buscan la oportunidad, o sea, son microorganismos oportunistas que van a evidenciar o van a causar una infección como tal. Y a pesar que forma parte de nuestra flora normal,
es preocupante el hecho de tener una infección causada por este microorganismo. ¿Por qué? ¿Por qué se preocupa uno cuando está ahí proliferando áureos más de lo que debe ser? ¿Qué hace áureos? Y por eso retomamos la teoría para luego hablar de los exámenes de laboratorio. ¿Quién me dice? A ver, por ahí está Angeli, Rachel, Gabriela. Silencio rotundo. Se genera enterotoxinas. Juan Carlos, exacto, genera enterotoxina. ¿Y qué es lo más complicado en el paciente que le puede producir? El síndrome de shock séptico. Claro, se produce una sepsis, ¿sí? Y entonces, ¿qué es la sepsis? Se contamina la sangre. Recordemos que la sangre es un fluido estéril y pues ya con esta bacteria adentro, pues automáticamente tenemos una alta probabilidad de que si no se nos controla nos vamos a morir y otras complicaciones mucho mayores. Y fíjense que es un microorganismo que forma parte de nuestra flora normal, pero que si le damos las condiciones idóneas para que él se manifieste y produzca infecciones, pues nos puede matar. Entonces, automáticamente el médico tiene que atacar de raíz la infección para controlar y que no prosiga la enfermedad. Por lo menos, si tienes alguna lesión, alguna infección a nivel de la cara, o sea, lo más cercano al cerebro, pues también puede complicar la parte neurológica, empezando por ahí. Pero ahora bien, áureos solamente puede causar infecciones a nivel de la piel o donde también interviene áureos. ¿En qué otro tipo de infecciones? Y aquí hay mucha gente, lo que pasa es que como uno no está acostumbrado a preguntarles, pues bueno, no se nos hace extraño que la profesora Claudia esté preguntando en el día de hoy. Pero pues usted debe saber que áureos no solamente va a afectar la piel, sino que otros sistemas pueden afectar áureos. Grave que no contesten. Entonces, si usted no contesta, dime. Intoxicación y mastitis, ¿no? ¿Infecciones qué? ¿Infecciones qué? Alimentaria y mastitis. ¿Mastitis? ¿Mastitis? ¿Por qué mastitis? De lo más común que puede producir, aparte de las infecciones a nivel de la piel, ¿está involucrada en las infecciones urinarias o no? ¿Puede causar infecciones urinarias, áureos? ¿Puede causar infecciones respiratorias, áureos? ¿Está adentro? Miren, chicos, eso es lo importante que usted tiene que saber. Dime. Profe, de hecho es muy común las enfermedades respiratorias por causa del áureos. Exacto. Por ejemplo, es muy común que se cause por el áureos. Y las urinarias también. Exacto. Entonces, mire, primero que todo, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? Uno no se puede aprender las cosas de memoria. Uno tiene que entender que hay diferentes tipos de microorganismos y que ellos producen unas patologías asociadas y unas enfermedades, a pesar de que forma parte de nuestra flora. Normal. ¿Por qué hablamos de áureos? Porque áureo es el que está, alguien lo dijo, produce enterotoxina, nada más y nada menos. Produce sepsis, cosa que otras bacterias no producen. La tenemos todo el tiempo aquí en nuestra piel. Primero, con mecanismo protector, porque las bacterias son para eso, para protegernos, ¿no? Pero pues cuando se aumentan es malo y cuando se disminuyen, pues también es malo. Entonces, miremos cómo todo eso puede confluir. ¿Por qué les pregunto eso? Porque a la hora de usted mandarle una muestra, o sea, un examen a su paciente, hay que tomarle muestra. Entonces, si yo voy a asociar una infección urinaria donde esté sospechando de áureos, de estafilococos áureos, pues bueno, sé que en la orina voy a tener que hacer montajes para hacer la identificación de este microorganismo. Si tengo alguna infección en la piel, lo asocio con eso. Si tengo respiratoria, también tengo que descartar. ¿Por qué? Porque hay bacterias gram positivas y gram negativas
que pueden causar infecciones respiratorias, urinarias y de la piel. Tenemos ahí el epidermides, ¿sí o no? Excepto estafilo. Estafilo. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Primero, ¿cuáles son esos microorganismos que forman parte de nuestra flora? ¿Qué nos pueden causar? ¿A qué infecciones están asociadas? ¿Cuáles los que son patógenos por excelencia? Casi prácticamente, por no decir todos, son de nuestra flora. Imagínense el saprofíticos, cómo es el neumonía, o sea, está en todos lados y nosotros nos podemos morir hasta por los mismos microorganismos que nosotros poseemos diariamente porque es nuestra composición. Entonces, de ahí parte absolutamente todo. Entonces, tenemos los cocos gram positivos, que es una población en donde la morfología son redonditas. Ahorita les comparto las diapositivas. Y que ellos, pues, su pigmentación o su tinción va a ser color así fucsia, rosadito, como nos hablaba de la tinción de Gram. Ahora bien, entonces, teniendo claro cuáles son las enfermedades que puede causar estos microorganismos, van a llegar los diferentes tipos de muestras. Entonces, esas muestras yo voy a hacer ya sea un frotis directo de la muestra, en donde si me llegó una secreción de una herida, si me llegó una secreción de esputo o de la garganta que le tomé porque tenía alguna infección a nivel de la garganta, o también de orina, entonces yo puedo hacer montajes en fresco, en una lámina portaobjeto, entonces hago el extendido, lo dejo secado, lo fijo y le hago la tinción de Gram. Eso lo puedo hacer en fresco, pero también puedo tomar esas muestras y cultivarlas. Ahora bien, como yo les decía, llega la muestra, pues porque el paciente está refiriendo pues, esa sintomatología, ya sea respiratoria, ya sea urinaria, ya sea de la piel, y no solamente vamos a encontrar microorganismos gram positivos que las produzcan, sino que también vamos a encontrar microorganismos gram negativos que la van a producir. Entonces, cuando llega al laboratorio, pues yo tengo que hacer cultivos tanto para una población como para la otra, o sea, tanto para gram positivos y gram negativos en donde se esté sospechando que es, porque el médico por lo general manda su impresión de diagnóstico. Entonces, en ese sentido, con respecto a los cocos gram positivos, sus medios idóneos para ellos crecer son agar sangre y agar nutritivo inicialmente. ¿Por qué agar sangre? A ver, cuéntenme. ¿Qué pasa con esa población microbiana? ¿Qué los caracteriza a ellos? Agar sangre, glóbulos rojos, hemólisis. Ellos hacen la hemólisis de los glóbulos rojos. Eritrocitos y eso. ¿Los estreptos o los estafilos? Los estafilos. Los estafilos. Los estreptos. Estreptos. De los estafilos áureos, ¿ok? Pero los estreptos, es más, esos fueron uno de los parámetros que se tuvieron en cuenta para su clasificación, el tipo de hemólisis. Y ese tipo de hemólisis se evidencia en un agar sangre como tal, ¿sí? Se vende el agar sangre de forma sintética y nosotros, una vez que preparamos el medio de cultivo, ¿se acuerdan? Cuando preparamos medio de cultivo, le voy a adicionar glóbulos rojos, o sea, le voy a adicionar sangre, o sea, que el medio queda así, rojito, y tiene los glóbulos rojos. Entonces, estos microorganismos tienen la capacidad de producir lisis, destrucción de los glóbulos rojos de una forma total, de una forma parcial, o en la cual no haya ese tipo de lisis. Entonces, ahí tenemos la clasificación en beta hemolíticos, gamma hemolíticos y alfa hemolíticos. ¿Y yo cómo lo evidencio? Por la pigmentación, por ese halo claro que se forma alrededor de las colonias, ese crecimiento microbiano, donde previamente yo sembré la muestra, ya sea una muestra de esputo, ya sea una muestra de secreción de herida, ya sea orina como tal. Entonces yo hago mi siembra con todas esas normas de bioseguridad, garantizando esterilidad en el medio y siembra por agotamiento, que es lo que más uno realiza. ¿Por qué? Porque yo puedo obtener un crecimiento microbiano significativo y también puedo obtener las colonias aisladas para poder hacer esa descripción macroscópica y luego microscópica. Entonces, yo tengo que utilizar tantos medios donde solamente van a crecer
positivos y medios donde pueden crecer tanto gram negativos como gram positivos. Entonces, por eso utilizo un agar nutritivo que me va a crecer tanto de unos como otros y un agar sangre inicialmente para sembrar la muestra de mis pacientes. Luego se lo llevo a incubación y a las 24 horas evidencia. En ese punto, pues cuando hay crecimiento en ambos, pues, y los aspectos son muy parecidos, pues uno dice macroscópicamente, bueno, hay una alta probabilidad de que sean gram positivos y si yo llevé la secuencia de la asepsia a la hora de hacer el procedimiento, pues mucho mejor va a suceder, pero también puede suceder que haya flora mixta, porque por lo menos a nivel de la garganta yo puedo tener tanto gram positivos como gram negativos, ¿ok? Y eso pues se evidencia en la parte de un agar nutritivo. ¿Qué voy a hacer? Pues tengo que saber microscópicamente si estoy o no en lo cierto. Entonces voy a tomar una pequeña colonia de esas y voy a hacer mi extendido en la lámina portoobjeto, la fijo y hago la tinción de grano. ¿Qué espero observar? Si estoy sospechando que son infecciones producidas por los cocos, debo observar poquitos, bolitas redonditas, teñidas de moradito, ¿vale? No como ahorita me equivoqué, que fucsia, no, moradito porque esos son los gram positivos. En ese momento yo solamente sé que son cocos gram positivos. Yo no sé si son estreptos ni estafilos, pero hay una prueba que me permite hacer esa diferenciación. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la prueba que yo realizo para decir, oye, somos... La catalasa. Prueba de la catalasa. Exactamente. Muy bien, la catalasa. La catalasa es una enzima que nosotros tenemos mucha catalasa. Hay bacterias que tienen la catalasa y la catalasa lo que hace es degradar un sustrato que se llama el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada, como lo quieran llamar. Entonces, yo hago esa prueba en el laboratorio para seguir mi ruta. Mire, esto es una cadena de cosas, obviamente, eso ustedes no lo van a hacer. O sea, eso ustedes dirán, yo para qué lo necesito hacer, sino que para que ustedes vean el paso a paso y lo complejo en un laboratorio, cómo se hace todo el procedimiento para poder emitir unos resultados. Y esa es la conducta ahí, a seguir. Entonces, hacemos la prueba de la catalasa, que no es más si en una lámina portaobjeto tomamos una colonia, la adicionamos ahí, siempre tratamos de que sea con un palillo porque el metal de esas asas que nosotros utilizamos en microbiología podría darnos unos falsos ahí porque esa interacción del metal con a la hora de aplicarle el sustrato. Entonces lo que colocamos es una colonia ahí y le aplicamos una gotica de peróxido o agua oxigenada, esa agua oxigenada que venden en las farmacias. Y si se produce efervescencia o ese burbujeo, al aplicarle la gota, quiere decir que esa bacteria tiene la enzima y por ende cuando le llegó el sustrato, ¿qué hizo? Lo degradó. Entonces, el burbujeo es el desprendimiento de oxígeno, porque la composición, el producto final de la degradación de la catalasa cuando interactúa con el peróxido es oxígeno más agua. Y si no veo burbujeo, quiere decir que no. Entonces, ¿quién sigue en la catalasa? ¿Los estreptos o los estafilos? Los estafilos. Los estafilos. Entonces, la catalasa me va a decir cuál es la población microbiana de esos cocos. ¿Estamos ante los estreptos o estamos a los estafilos? ¿Por qué? Porque hay pruebas para cada uno de ellos, que eso está en el manual. Entonces, hay pruebas presuntivas para estafilococos, hay otros para estreptos, hay específicas para cada uno, ¿para qué? Para áureos, sobre todo, que es el que más nos preocupa. No quiere decir que los otros no nos hagan nada, también son preocupantes, pero en este caso, pues van a haber pruebitas puntuales. Bien, entonces por ese lado ya nosotros sabemos quiénes son. Ahora bien, en cuanto a la clasificación, aparte del tipo de hemólisis, para los estreptos, ¿qué otras cosas se tuvieron en cuenta para su clasificación de componentes? ¿Qué me dicen? Aquí estamos repasando la teoría para después entender el laboratorio. Fueron clasificados en letras, ¿sí se acuerdan? ¿Por qué? Por los azúcares que poseían. Entonces, esa fue otra forma de clasificación. ¿Y eso quién lo hizo? Lancefiel. ¿Sí?
Entonces, los clasificaron por el azúcar y también los clasificaron por la hemólisis. Y las pruebas de laboratorio pues tienen en cuenta esas clasificaciones para poder ayudar al médico a hacer ese diagnóstico. Entonces, de ahí en adelante, cuando ya tenemos claro que son estreptos estafilos, pues vamos a hacer pruebas de identificación para ellos. En el caso del áureos, después que ya tenemos claro que estamos ante la presencia de cocos gram positivos con catalasa positiva, vamos primero a descartar o confirmar si esta infección es producida por áureos, ¿vale? Entonces hacemos una prueba que hacemos un subcultivo para en agar salado manitol, o sea, a partir de ese agar inicial donde se sembró la muestra, entonces yo voy a tomar una muestra de ahí, de colonia, y subcultivo en otro medio sólido que se llama agar salado manitol, porque este áureos, él fermenta el manitol. Entonces, un medio de cultivo que inicialmente era de un color, se transforma en otro color y es por la acidificación y la fermentación de la obtención que se hizo con lo que él tomó el microorganismo. Entonces, esa es una prueba que me va a ayudar a saber si es áureos o no, porque los otros estafilos pueden crecer ahí, pero no hay ese cambio de acción frente al manitol. Y la otra prueba es la prueba de la coagulasa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este microorganismo también tiene la enzima coagulasa. ¿Qué hace la coagulasa? ¿A quién degrada? ¿Cuál es el sustrato de la coagulasa? Y todo esto que estoy hablando, ustedes lo tuvo que haber dicho la doctora María Victoria. ¿Qué degrada la coagulasa? ¿Por qué tenemos que mirar eso? Vamos a ver. ¿Le suena algo de fibrinógeno, fibrina? Lo convierte en fibrina, sí. El fibrinógeno en fibrina. La coagulasa lo que hace es eso. O sea, el fibrinógeno se convierte en fibrina y forma ¿qué? El coágulo, ¿ok? El coágulo. Entonces, nosotros en el laboratorio hacemos la prueba de la coagulasa, hacemos dos, porque este tiene dos tipos de coagulasa. Coagulasa libre y coagulasa adherida a la pared, a su estructura. Entonces, yo tengo que hacer un descarte. Es más, la coagulasa realmente es la que a mí me va a decir si es áureo o no es áureo, aparte de otras pruebas adicionales que tengan. Y pues para eso yo necesito el sustrato donde se encuentre el fibrinógeno. ¿Qué utilizaría? ¿Suero o plasma? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Dónde está el fibrinógeno? Plasma. Exactamente. Muy bien. Entonces yo voy a tomar plasma para combinarlo con el microorganismo a ver qué sucede. En el laboratorio eso es lo que hacemos. Entonces nos sangramos, estuviéramos allá presencial, ahí le sacamos sangre a algunos estudiantes en tubito con anticoagulante, ¿verdad? Que es el tubo que se utiliza para hacer los cuadros hemáticos. Extraemos el plasma y hacemos el montaje. Ese montaje lo podemos hacer en lámina, o sea, en lámina portaobjeto, o lo podemos hacer en tubo. En lámina es más rápido porque vemos el efecto enseguida. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ahorita todo esto que le estoy hablando en las diapositivas está a manera ilustrativa. Entonces, tomamos una lámina portaobjeto, colocamos una colonia, le adicionamos una gotica de solución salina y hacemos como una disolución ahí, una dilución entre la colonia y el agua. La solución salina, que es una solución isotónica, no va a afectar para nada al microorganismo, y luego le adiciono una gotica de plasma. Entonces la empiezo a mezclar, y yo que tengo que observar grumitos, o sea, ver la formación del coágulo. Grumitos que se van viendo como punticos ahí blanquecinos, ya sea por la parte de arriba o por abajo, entonces es una coagulasa positiva. Ya teniendo una coagulasa positiva, no tengo necesidad de hacer la coagulasa en tubo. Pero si la coagulasa en lámina me sale negativa, yo paso a hacer coagulasa en tubo. ¿Cómo se hace? Tengo el tubo tiene plasma, le inoculo una colonia, lo llevo a incubar a 37 grados centígrados por 4 horas, ¿ya? Y después de las 4 horas tengo que ver la formación del coágulo.
Si yo me paso el tiempo y no observo la formación, o sea, que lo leía a las 8 horas, 10, pues claro, el coágulo se deshizo y yo podría decir que me dio negativa la prueba. Pero entonces, por eso tengo que ser en los tiempos. Luego que pasan las 4 horas, yo muevo el tubo y se debe ver ese coagulito que corre de un lado para otro para decir que es coagulasa positiva. Ya con esa prueba, ya no hay más nada que decir. Es un áureo. Y pues ya con ese reporte nosotros hacemos coagulasa positiva, ya sea en lámina o en tubo, compatible con áureos, o manitol positivo también compatible con áureos. Entonces ya el médico sabe cuál es el tratamiento que le va a enviar a su paciente en ese tipo de pruebas. Y así vamos a encontrar pruebas para los otros microorganismos, porque por lo menos si me da negativo para áureos, entonces tengo que hacer pruebas para los otros, para los otros miembros de esa familia. Y así sucede con los extractos. Entonces vamos a encontrar que la prueba de toxina, que la prueba de CAN, que la prueba de la novabiosina, que la prueba de tolerancia al cloruro de sodio, en el caso de los, ¿quiénes son los que toleran mucha sal? De los extractos, ¿cómo se llaman? Estamos graves, señor, la teoría es para mí, para tenerla acá. Entonces, hay muchísimas pruebas de laboratorio y ustedes, médicos en formación, tienen que tener claro estas herramientas, ¿ya? Cuando usted le manda un cultivo a su paciente para hacer una previa identificación de estos microorganismos, necesita saber el tiempo de demora. O sea, yo puedo tener un resultado de un cultivo por ahí como a los 3, 4 días o hasta los 5 días. ¿Sí ve? Hay médicos que no tienen claro eso, mandan un cultivo y pretenden que al día siguiente le den los resultados. Eso no se trabaja así porque hay un paso a paso como tal. Lo que sí él le puede dar información a nosotros al médico es decirle si va positivo, positivo, se va a identificar para él darle el tratamiento previo a él como tal. Entonces, ojo con eso, es muy importante que usted tenga claro estos aspectos para poder ayudar a su paciente. Bueno, entonces miremos acá esta presentación. Entonces acá, como les decía, tenemos estas dos poblaciones microbianas que se concentran en una sola familia, que son los cocos gram positivos. Están los estafilos y los estreptos y los enterococos. Catalasa positivas, estafilos, catalasa negativa, estreptos y enterococos. ¿Ok? Entonces, a nivel de los estafilococos, pues bueno, hay una prueba que nos va a ayudar también a hacer ese proceso, aparte de lo que les hablé del manitol y de la prueba coagulasa, también tenemos la prueba de la DNA. ¿Y quién es positivo? Ahí, áureos. Y negativos van a ser los otros integrantes de la familia, pero a su vez ellos pueden ser positivos, como en prueba de la novobiosina, que va a ser resistente, ¿quién? Estafilococos saprofíticos y sensibles, estafilococos epidermides. Esas son otras pruebas que nosotros acá, si descartamos que áureos no está ahí, entonces nos vamos a hacer unas pruebas adicionales para poder hacer la identificación de los otros integrantes de esta familia. Entonces usted perfectamente puede enviarme, le voy a mandar, si estoy sospechando, ¿no?, que la infección es producida ya sea por saprofíticos o epidermides, le mando la prueba de la novobiosina, que es una prueba que se realiza para ese tipo de microorganismos. Bien, y en relación a la hemólisis, la clasificación que hay, pues aquí tenemos unos microorganismos que van a estar dentro del tipo de hemólisis, y eso también lo asociamos en ese esquema que realizamos en la identificación de los estreptococos. Entonces, beta, alfa y gamma. Beta, bacitracina, prueba una vez a este tipo de integrantes de esta subfamilia por la hemólisis que produce, entonces vamos a tener la prueba de la bacitracina, que ¿quién va a ser sensible? Streptococcus pyogenes. ¿Y quién va a ser resistente? Streptococcus agalactiae. ¿Ok? Y aparte de eso, va a ser positivo la prueba de CAM.
¿Qué quiere decir eso? Ejemplo, tengo un microorganismo, ese es Streptococcus, ¿verdad? Está el grupo de los beta hemolíticos, entonces yo tengo que hacer la diferenciación entre si es Piógenes o si es Agalactiae. Si hago la prueba de la bacitracina, ¿en qué consiste la prueba? La bacitracina es un fármaco. Entonces lo que hacemos es en agar sangre, hacemos una siembra masiva en ese medio y colocamos el sensidisco con la prueba, con la bacitracina. Lo llevamos a incubar. Después al día siguiente, a las 24 horas, nosotros ¿qué vamos a ver? Vamos a ver ese halo que se formó ya alrededor del sensidisco y es lo que vamos a medir. Y eso nos tiene que dar un valor, ¿no? Y dependiendo de ese valor, nosotros vamos a decir si es sensible o es resistente. ¿Para quién va a ser sensible? Para el piógeno. ¿Para quién va a ser resistente? Para Agalactiae. Entonces, en el caso que sea sensible, pues ya, con esa prueba podemos hacer la identificación de que es piógeno. Pero en el caso que sea resistente, tengo que hacer otra prueba adicional, que es la prueba de campo. Ok, que para Agalactiae es positivo. Entonces es una cadena de mirar la conducta a seguir para hacer el proceso de identificación. Ahora con respecto a los alfa hemolíticos, tenemos la prueba de la octoquina, que igual es otro medicamento, es otro fármaco. Hacemos lo mismo en un agar sangre, hacemos la siembra de la muestra de ese paciente, le colocamos el sensidisco, lo llevamos a incubar y pues al día siguiente vamos a mirar si se produjo halo o no se produjo alrededor del sensidisco y hacemos la medición. ¿Ok? Entonces, en el caso de la prueba de la octoquina, será positivo ¿para quién? Para Streptococcus pneumoniae y será negativo para lo que es enterococos. ¿Ok? Listo. Entonces, a los microorganismos no hemolíticos está lo que es la prueba de la bilis esculina, crecimiento en tolerancia al cloruro de sodio al 6.5% y tenemos la prueba de PIR, ¿ok? Entonces, si salió negativo a la octoquina, vamos a hacer estas pruebas adicionales para determinar a ver cuál sería el integrante de esa familia que esté produciendo la enfermedad. En el caso de estas, lo que es la bilis esculina y crecimiento en tolerancia al cloruro de sodio al 6.5 y la prueba de PIR, va a ser positivo para lo que son la familia de los enterococos y va a ser negativo para los que son del grupo Viridae. Bueno. Ok. Entonces, todo eso, mira, aquí tenemos la prueba de la catalasa, como ya les decía, se observa lo que es la efervescencia en el caso de que sea estafilococos y negativa en el caso de que sean streptococcus. Ahí nos dice cómo se hace, pues lo que ya les había explicado anteriormente, y que ese burbujeo es la formación o el desprendimiento de oxígeno y esa agüita que se ve a su alrededor es la formación de agua. Y el de la coagulación, el que pues también les había mencionado, que Staphylococcus aureus es el que va a ser positivo para la coagulasa y que podemos hacerla ya sea en lámina o ya sea en tubo. La positividad, la formación del coágulo, no formación del coágulo es negativo. Pero recuerden que si yo lo hago en tubo, debo leerlo en los tiempos porque resulta que puede suceder unos falsos negativos. Y esa es la prueba de la DNAsa. Ahí lo que es mirar o indagar si se encuentra presente esta enzima en estos microorganismos, y lo que se hace es, se siembra en una estría en la placa de agar DNAsa, se lleva a incubar a 35 grados centígrados por 24 horas y se va a revelar adicionándole ácido clorhídrico al 10%. Entonces se va a evidenciar ese halo claro alrededor de la colonia para dar un resultado positivo. ¿Se acuerdan para qué era la prueba de DNAsa? ¿A quién se la hacían? ¿A estafilococo qué? Bueno, no me están prestando atención. El aureus. La DNAsa, ok. Prueba de sensibilidad a la novobiosina. Esta para Staphylococcus epidermidis.
Entonces, mira, ese es el valor que yo les digo. Entonces, ¿cuándo vamos a ver si es sensible o es resistente? Dependiendo de lo que nos mida el halo. Cuando hablo del halo es que en el revés del agar es sólido, la ruedita que uno visualiza alrededor del sensidisco, yo tengo que medir como ese radio, y dependiendo de lo que me dé, pues entonces yo puedo decir si es sensible o es resistente. En este caso, para ser sensible tiene que ser mayor o igual a 16 y para ser resistente tiene que ser menor a 16. La de la autoquina, igual, miren, ahí sí pueden observar ustedes, eso es a lo que yo le hablo del halo que está alrededor del sensible. Sensible cuando ese radio que yo mido por el revés, de lado a lado del círculo, es mayor a 14 milímetros y halos de 9 a 14 deben ser confirmados con la prueba de solubilidad en bilio. O sea, ya nos da como algo dudoso, pues tenemos que confirmarlo con otra prueba. Macitracina, lo mismo. Ahí ves el halo que se forma alrededor del sensidisco, esa que tiene la letra A. La prueba de CAM, ahí lo que miramos es la actividad hemolítica, betalicínica de los estafilococos sobre los eritrocitos que se encuentran en el medio. O sea, esta prueba se hace en un agar sangre. Entonces se va a producir una sinergia, ¿verdad?, entre un estrepto con un estafilo para poder decir si la prueba es positiva o no. Igual a usted lo que le va a llegar es el resultado en relación al microorganismo que estamos indagando. La solubilidad en cloro de sodio, hay microorganismos, en el caso de los enterococos, que ellos toleran altas concentraciones de sal como tal. Entonces, yo lo que voy a ver, o sea, uno tiene los dos tubitos con concentraciones de sal, ¿verdad? Bueno, dos tubitos no, un solo tubo con concentraciones de sal. Cuando yo inoculo, yo voy a inocular el microorganismo, o sea, la colonia, dentro del tubo. Eso se lleva a incubar. Inicialmente, cuando yo inoculé, antes de el líquido era claro. Entonces, después de haber hecho ese tiempo de inoculación, que es por 24 horas, ¿yo qué voy a visualizar? Voy a visualizar turbidez. Entonces, al visualizar turbidez, eso para mí es positivo, o sea, que el microorganismo creció en ese medio demasiado salado, lo que me da positividad para los enterococos. Si no hay turbidez, quiere decir que es negativo, por ende, no es ese microorganismo. La prueba de la bilis es purina. Entonces, este tipo de pruebas de laboratorio se basa en la capacidad que tienen algunas bacterias, sobre todo en el caso de los estreptococos, de poder solubilizar o evidenciar la bilis, ¿no? En este caso. Entonces, lo que se hace es, se puede hacer en un tubo, en el medio pico de flauta, o también se puede hacer en un medio sólido. Se siembra en la punta del medio de cultivo, se lleva a incubar y luego vamos a ver un resultado. Va a ser positivo cuando se coloca negruzco, como lo ven ahí, y va a ser negativo cuando no se coloca negro. Ya sabemos esas pruebas a quién se las realiza. Acuérdense que adicionalmente les había mostrado un diagrama con esas pruebas de laboratorio. Ahorita les estoy como mostrando para que ustedes vean qué es lo que sucede. Y está la prueba de la hidrólisis de PIR. Entonces aquí lo que se va a mirar es la capacidad de estas bacterias para poder hidrolizar este compuesto que se llama pirrolidonil beta naptilamida, liberándose un grupo pirrolídico. O sea, esto es una fórmula química entendible, pero pues son otras pruebas que se utilizan en microbiología para poder ayudar al diagnóstico de los estreptococos. O sea, porque en el campo de los estreptococos es donde más pruebas encontramos, más que la parte de los, ¿de qué? De los estafilococos. Y aquí miramos un resultado positivo, disco color rosado o rojo, y negativo, disco o solución color amarillo incoloro. ¿Por qué decimos eso? Porque eso sale reportado, pues,
en los reportes de laboratorio. Bien, aquí hay una tablita donde habla de pruebas que se pueden hacer de sensibilidad, los antibióticos, los resultados positivos o negativos en relación a estos mecanismos de resistencia que utilizan estas bacterias, porque como hoy en día la gran mayoría lo que hace es automedicarse, pues encontramos pacientes que a pesar de que se le diagnostica el microorganismo que está relacionado con la infección, pues también hay mucho problema con la resistencia, sobre todo a los estafilococos. Entonces acá, antibióticos de elección para combatir los enterococos, lo que es la ampicilina, gentamicina, estreptomicina, vancomicina. Estos pues son los que se utilizan para hacer los antibiogramas. Mira acá que teníamos, está ampicilina, ampicilina sulbatán, oxalicina, cefaltitina, bueno, muchísimos. Pero resulta que la gente empieza a utilizar medicamentos de amplio espectro, medicamentos que ellos se vuelven resistentes y estos pues, ya no les van a hacer el efecto que se espera. Para los estreptococos, eritromicina y clindamicina. Para neumonía tenemos lo que es oxalicina, eritromicina, clindamicina, trimestoprim, sulfametazol, tetraciclina, rifampicina, vancomicina. Bueno, problemas. Como ya lo había dicho, la resistencia bacteriana a los antibióticos, la cual va a estar relacionada por la calidad de las prácticas higiénicas hospitalarias que se den, infecciones nosocomiales, el uso intensivo de ciertos antibióticos que ya pasan su exceso, hacinamiento a nivel de los pacientes por sensibilidad a neumococos. Bueno, eso ya es cuestión farmacológica, que eso ustedes son los que más tendrán que ver con esa cuestión. A ver, de la guía, alguna cuestión que yo no haya socializado o alguna pregunta con respecto a esto. Se me fue la... ¿no? ¿Los escucho? ¿no? Se me fue. ¿No? Mudos todos. Urinada por ahí. ¿Nada? Yo creo que nada, profe. Profe, creo que todo lo de la guía se habló. ¿Todo quedó más claro que el río Pamplonita? ¿O quedó bien? Ok. Bueno, eso sería el tema de hoy en relación a la parte de ayudas diagnósticas para los cocos gram positivos. Si no hay preguntas, pues bueno, dejamos así entonces. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe.